¿Qué es la corrupción? Antes de nada voy a exponer dos definiciones y deberéis responder A o B antes de que finalice el vídeo. No hace falta que lo pongáis en comentarios, simplemente respondedlo en vuestras cabezas. ¿Cuál es el sistema político que creéis que se ajusta más a la realidad de entre estas dos definiciones? A. Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. B. Sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. Al finalizar el vídeo veremos qué significa cada una. Ahora sí, vamos a explicar qué es la corrupción y cómo afecta. ¿Qué es la corrupción? La corrupción política se refiere a los actos deshonestos o delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influyen a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales o los de sus allegados para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. La corrupción se define como toda violación o acto desviado de cualquier naturaleza con fines económicos o no, ocasionada por la acción u omisión de los deberes institucionales de quien debía procurar la realización de los fines de la administración pública y que en su lugar los impide, retarda o dificulta. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado legítimo. Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada y el patrocinio, además de los sobornos, el tráfico de influencias, la evasión fiscal, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad y el despotismo. La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales como el narcotráfico, el lavado de dinero, la prostitución ilegal y la trata de personas, aunque por cierto no se restringe a estos crímenes organizados y no siempre apoya o protege otros crímenes. A continuación vamos a explicar en qué consiste cada acto. Uso ilegítimo de información privilegiada y el patrocinio. El uso indebido de información privilegiada se efectúa cuando una persona negocia con valores de la empresa y tiene información no pública e importante de la empresa. Los ejemplos más comunes de uso indebido de información privilegiada son vender acciones antes de que malas noticias hagan caer el valor de la acción o comprar acciones antes de que buenas noticias lo hagan subir. Sobornos. El soborno es el acto de ofrecer dinero, servicios u otros objetos de valor con el fin de persuadir a una persona a realizar algo a cambio. Sobornos también puede llamarse mordidas, propina, secreto, cuotas de protección o gratificación. Tráfico de influencias. El delito de tráfico de influencias es una manifestación de la corrupción administrativa y se comete cuando alguien influye en un funcionario público o autoridad haciendo uso del prevalimiento para que emita una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico, ya sea para sí o para un tercero. Evasión fiscal. La evasión fiscal es una actividad ilícita que consiste en ocultar bienes o ingresos con el fin de pagar menos impuestos. En la evasión fiscal, el contribuyente, de manera consciente y voluntaria, intenta pagar menos impuestos de los que les corresponde. Extorsiones. La extorsión es un delito en el que a través de la violencia o la intimidación se obliga a la víctima a realizar u omitir acciones con fines de lucro para el delincuente. El fraude. El fraude es un acto ilegal realizado por una o varias de las personas físicas o jurídicas que se encargan de vigilar el cumplimiento de contratos públicos o privados para obtener algún provecho perjudicando los intereses de otro. Malversación. La malversación es un delito que supone que un funcionario o cargo público realiza una administración desleal o una apropiación indebida del patrimonio público. Prevaricación.
La acción de prevaricar consiste en dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia. Se trata de un delito especial, ya que el sujeto activo solo puede ser una autoridad pública, un funcionario o un juez. Caciquismo. El caciquismo es un sistema político donde prevalece la dominación de un líder llamado cacique, quien se caracteriza por la gran influencia que ejerce sobre una población. Intromisión abusiva de una persona o una autoridad en determinados asuntos, valiéndose de su poder o influencia. Cooptación. La cooptación la entendemos como un proceso que busca efectuar cambios en la forma de implementar políticas, en el desempeño del liderazgo o básicamente en su estructura política, insertando en una élite dirigente elementos que permitan mantener la legitimidad de un régimen. Nepotismo. Trato de favor hacia familiares o amigos a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos. Impunidad. Impunidad se define como la cualidad de impune, es decir, la cualidad de dejar una culpa o exceso sin el merecido castigo. La palabra proviene del latín impunitas, que quiere decir literalmente sin castigo. Despotismo. El despotismo es el abuso del poder por parte de una autoridad. Se realiza de forma arbitraria y fuera del límite de la ley. Artículos y leyes. A continuación vamos a mostrar algunos de los muchos artículos importantes de la Constitución española que, aunque parezca que no tienen relación con la corrupción, lo tienen y mucho. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Artículo 31. Los Estados respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento. Artículo 35. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y la de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Artículo 43. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Artículo 49. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. ¿Cómo afecta la corrupción? La corrupción es un obstáculo al desarrollo y al crecimiento social y económico. La corrupción afecta al crecimiento económico de los países, a su competitividad y está estrechamente ligado a la desigualdad en el reparto de la riqueza. Los países pobres o en vías de desarrollo son los que sufren con mayor intensidad este obstáculo al desarrollo. La corrupción afecta a las sociedades de muchas maneras. La corrupción es un gran obstáculo para la democracia y el Estado de Derecho.
En un sistema democrático, las oficinas e instituciones pierden su legitimidad cuando se utilizan de forma indebida para obtener una ventaja privada. Los políticos corruptos invierten escasos recursos públicos en proyectos que llenarán sus bolsillos en lugar de beneficiar a las comunidades, programas sociales, etc. Destruye la confianza de las personas en el sistema político, en sus instituciones y su liderazgo. Un público desconfiado o apático puede convertirse en un obstáculo más para desafiar la corrupción. ¿Por qué existe la corrupción política? Que exista la corrupción, y sobre todo la relacionada con política, depende de muchos factores. Destacamos 3. La educación. Este mal se puede prevenir desde los primeros años de vida por medio de la educación. De hecho, los países con mejor calidad del sistema educativo son también los que menores niveles de corrupción presentan. La transparencia. Quienes gobiernan deben rendir cuentas, siempre. Esto no solo garantiza que se comportarán correctamente, sino que aumentará la confianza que los ciudadanos tienen en los gobernantes. Las sanciones. La corrupción no puede quedar impune, ni ante la justicia ni ante la sociedad. El sistema judicial debe ser capaz de identificar y sancionar adecuadamente estos comportamientos. ¿Por qué no la castigamos? En primer lugar, por falta de información de los votantes, que desconocen la realidad de la corrupción y en consecuencia no les afecta a su decisión de voto. Otro motivo es el propio sesgo político del votante, que le lleva a juzgar de manera diferente casos de corrupción en función de qué partido los haya cometido. Además, los votantes son proclives a perdonar la corrupción si consideran que es un mal menor en comparación con otros atributos del político corrupto, como puede ser su capacidad de gestión. Esto se resume en el famoso aforismo latinoamericano de roba, pero hace. Finalmente, se encuentra el intercambio explícito, por medio del cual el político corrupto utilizaría parte de los fondos que maneja para construir una red de conocidos a los que otorga beneficios, consiguiendo así ser reelegido. En resumen, si queremos reducir la corrupción, hacen falta 3 elementos cruciales: más educación, más transparencia y más difusión mediática de los escándalos. Estas podrían ser algunas medidas: promover la despolitización de los órganos constitucionales y disminuir de forma significativa el excesivo poder de los partidos políticos en relación con la sociedad y los ciudadanos. Reducción del número de aforados. Ningún país en Europa tiene tantos aforados como España, así como las características del aforamiento, limitándolo exclusivamente a las actividades y actuaciones relacionadas con el correspondiente cargo público. Prohibición legal de la posibilidad de conceder indultos por corrupción. Es importante que los eventuales corruptos sepan que no van a tener ninguna posibilidad futura de una condonación legal de sus delitos a través de la figura del indulto. Realmente podría haber muchas más medidas junto con estas 3, y sobre todo las otras 3 antes mencionadas, que son la educación, la transparencia y la difusión mediática. La corrupción de España en números. Actualmente en España hay un total de 587 casos de corrupción y 8.169 implicados con un coste total de 124.000 millones de euros. El coste de corrupción por comunidad, en miles de millones de euros. En primer lugar está el coste a nivel nacional con un 50% y un total de 62.000 millones de euros, seguido de la Comunidad de Madrid con un 36,1% y sus casi 48.000 millones de euros. El coste de la corrupción por partido, en miles de millones de euros. En cabeza están las cajas de ahorro con un 50,6% y con 59.000 millones de euros. En segundo lugar está el PP con un 41,5% y 48.000 millones y medio de euros. El coste de la corrupción por caso aislado, en miles de millones de euros. En primer lugar el caso rescate bancario en 48,1% y casi 59.000 millones de euros. En segundo lugar, el caso amnistía fiscal en 31,7% con casi 39.000 millones de euros. Los casos de corrupción por partido. El partido con más casos de corrupción es el PP, en 48,8% y sus 261 casos, seguido del PSOE con el 25% y sus 134 casos de corrupción.
Aquí se puede ver una comparativa con los presupuestos generales del 2016 en millones de euros, donde se puede ver con claridad el gasto tan grande que ha supuesto para España la corrupción, destacando muy por encima del resto junto a las pensiones. Así que de una forma muy resumida con respecto a todos los puntos de este vídeo, podríamos hacer la siguiente reflexión. Cuando te encuentres en la situación de no poder comprar o alquilar un piso porque están los precios desorbitados, o de que no te puedan atender correctamente por los recortes de sanidad, o que creas que la juventud de hoy en día está perdida por los recortes de educación, o que no encuentres trabajo, o que hay dificultades para las personas con algún tipo de discapacidad y no se aplique la inclusión en las escuelas o parques de tu ciudad, recuerda que 124.000 millones de euros han sido robados por la corrupción política y que los artículos 14, 31, 35, 43, 47 y 49 de la Constitución española no la conocen o la ignoran, dificultando así las necesidades básicas e imprescindibles de las personas de este país. En cuanto a la pregunta que hemos hecho al principio que dice ¿cuál es el sistema político que creéis que se ajusta más a la realidad entre estas dos definiciones? Si has respondido A, es porque crees que vives en una democracia, sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Y si has elegido B, es porque crees que vives en una oligarquía, sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.